Bienvenidos una vez más a este estudio que tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Ahora vamos a acabar el capítulo y es un capítulo muy interesante porque vamos a ver cómo, aunque Jesús ha hecho muchos milagros milagrosos, los sacerdotes siempre continúan viniendo contra él, siempre la oposición, siempre el odio, la envidia del hombre humano, la envidia del hombre religioso contra una persona tan piadosa como Jesús, ¿verdad? Como decimos, una persona que siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo, nunca mantuvo rencor contra ellos. Y esto es muy importante porque yo creo que a nosotros muchas veces dejamos que el rencor nos afecte cómo pensamos, cómo amamos, cómo decidimos hacer las cosas. Pero antes que nada vamos a orar, ¿sí? Padre, venimos ante tu presencia, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre, que bendigas este estudio, Señor, y que nos llenes, Señor, de tu paz y tu alegría, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les digo, vamos a continuar en el 10º capítulo, versículo 22, donde dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Primero, la fiesta que se celebra esta vez, la fiesta de dedicación, ¿verdad? Esto se le conoce ahora como Hanukkah. Y Hanukkah comienza el 10 de diciembre. Y lo que hacen es que prenden las candelas, una candela diario sobre un candelario por 7 días, y eso es una fiesta que se celebra de ellos. Esta fiesta se celebra en dedicación, que se tomó a cabo en diciembre cerca de nuestra Navidad. Esta fiesta fue empezada por Judas Macabeo cuando rededicó el altar y purificó el templo después que Epifania de Antioquía, el líder sirio, que era griego, en el año 164 antes de la era común, tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar de dedicación a su dios Júpiter Olimpio. Esto era un sacrilegio. Y tomando la sangre del cerdo, la tiró por todas partes del templo, y esto contaminó el templo y causó que Judas Macabeo se levantara en rebelión contra los sirios. Y cuando los derrotaron, ellos comenzaron esta fiesta anual en memoria de esta victoria. ¿Verdad? Eso es un poquito cómo es que comenzó esta dedicación, esta fiesta que ellos celebran cada año. Pero te imaginas que alguien mate un cerdo en el lugar más sagrado y tire esa sangre por todos lugares, sabiendo que era un sacrilegio, que estaba destruyendo un lugar sagrado porque no le importaba, porque él odiaba a los judíos. ¿Cómo es que te atreverías a hacer cierta cosa, verdad? Pero una cosa que miremos ahora es esto. Dice que era invierno. Quizás dices, ¿cómo saben que esto ocurrió 3 meses después? Bueno, esto es por las fiestas. Quiero que recuerden que habían 4 fiestas que los judíos celebraban, ¿verdad? Anualmente. La primera era la fiesta de trompetas, la segunda la fiesta del día de expiación, la tercera fiesta era la fiesta de tabernáculos, la que se acababa de celebrar 3 meses antes, que vemos en el capítulo 7, y la cuarta es la fiesta de dedicación, la que se está celebrando ahora mismo. Y dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, lo rodearon los judíos, estos son los líderes religiosos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Primero, la parte del templo tenía pórticos por los 4 lados, estaba rodeado. El pórtico de Salomón estaba en el lado este del edificio del templo y tenía 2 pilares o 2 filas de pilares, y se llamaba el pórtico de Salomón porque se creía que contenía partes del primer templo, que el primer templo que fue construido por Salomón. Recuerden, el segundo templo fue de Herodes, ¿verdad? Que lo incrementó.
Pero algo muy importante es esto. Dice el versículo 24, lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estos otra vez le piden que afirme, que él afirme que él es el que ellos esperaban. Aunque Jesús ya lo ha hecho varias veces, ellos siempre rechazaban lo que Jesús decía, se negaban a recibir lo que Cristo decía. Y es más, hasta lo criticaban por decir las cosas que él decía, ¿verdad? Pero Jesús nunca les iba a dar esta satisfacción donde les va a decir abiertamente una vez más. ¿Por qué? Pues, ¿para qué vas a seguirle diciendo algo a alguien que tú sabes que te va a rechazar? Que no le va a importar que le digas una, dos, tres, cuatro veces. Porque siempre usan pretextos, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, puedes leer Juan 8:58, cuando Jesús dijo antes que Abraham, yo soy. ¿Y qué hicieron? Levantaron piedras para arrojárselo porque él estaba diciendo que él era Dios. La segunda otra cosa que podemos ver, la conversación con la mujer samaritana en el capítulo 4, Juan 5, 17 y 18, el milagro del paralítico. Todas estas cosas afirman quién Jesús es. Estos milagros que Jesús ha hecho no se pueden repetir. Nadie los ha hecho. Ya me pongo a pensar que hizo lodo y le dijo a un hombre, ve al estanque de Siloé, que es el mandado, y lávate. E inmediatamente cuando el hombre fue y se lavó, sus ojos recibieron la vista. Piénsalo, el poder estaba en su saliva, pero la acción de fe fue lo que lo sanó, porque él creyó en Jesús. Y el versículo 25 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no crees. Esa es la cosa aquí, no creen. Hay muchos que escuchan el evangelio, lo escuchan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pero no creen. Se hacen duros de corazón y no reciben el mensaje. Las obras, dice Jesús, que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si no le hubieran creído a él, siquiera hubieran creído las obras. Ellos tenían las escrituras. Jesús estaba cumpliendo las mismas escrituras que ellos tenían. Las profecías que se habían hecho, Jesús las cumplía una y otra vez, pero ellos no iban a eso, no le importaban. No eran como los bereos que cuando escuchaban el mensaje inmediatamente se fueron ¿a qué? A las escrituras, a comprobar que si lo que Pablo les decía era cierto o no. A estos líderes religiosos no les importaba. Ellos tenían un odio para Jesús y todo era simple eso. Aunque Jesús les hubiera dicho, soy el Hijo de Dios claramente, lo único que hubiera traído es más dificultad. Dice el versículo 26, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Mira por qué no creen. Por eso es que muchos no creen, ¿ok? Por esta razón. No es porque no crean porque dudan, no crean porque tienen un corazón simplemente duro, o porque dicen, no, pues soy borracho, soy drogadito, soy esto, soy aquello. No, no, no. Es por esto, escucha. Porque no sos de mis ovejas, como os he dicho. Entonces vemos que ellos no son de sus ovejas. No son parte del rebaño de Jesús. Dios tiene sus ovejas y estos somos nosotros los que por fe hemos creído en Jesús, los que por fe hemos puesto nuestra confianza en Él, los que por fe caminamos diariamente bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo. Nosotros lo hacemos todo por fe. Nadie tiene que convencernos. En nuestro corazón lo creemos, lo hemos recibido, lo hemos aceptado. Por fe. Y por fe somos partes del rebaño de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como una oveja del Señor, yo cuando escucho la voz del Señor, yo recibo lo que Él me dice.
¿Por qué? Porque yo pertenezco a Él. Algo curioso. Como sabían, yo no he estado trabajando casi un año, ¿verdad? He estado deshabilitado. Y desde el mes pasado, el 11 de noviembre, me dieron de alta que regresara al trabajo. Pero la compañía no me llamaba y no me llamaba y no me llamaba y no sé. Yo decía, pues, ¿qué está pasando? Entonces decidí llamar. Pero antes de llamar, yo le decía al Señor, Señor, no dejes que mi corazón se sienta frustrado, Señor. Ayúdame. Ábreme las puertas, Señor. Y por la puerta que tú me abras, Señor, yo pasaré. Y la que tú cierres, Señor, yo no la empujaré. Porque no iré contra tu voluntad. Entonces les llamé al trabajo. Era el 2 de diciembre. Y el 3 de diciembre empecé a trabajar. Dios tenía un plan. Resulta que lo que yo pensé que iba a hacer en mi trabajo no es lo que estoy haciendo, sino que el Señor tenía otra puerta que estaba abriendo para mí, nomás que tenía que pasar un tiempo que Él tenía divino para que esto sucediera. Entonces, mi nueva posición de mi trabajo es similar a lo que hacía antes, pero ahora nomás en la yarda y en el terminal del trabajo. Y me puse a pensar, wow, si yo hubiera hecho mi voluntad y hubiera tratado de forzar las cosas, no hubieran salido bien. Pero porque permití que el Señor hiciera la obra, como Él me dijo cuando estaba orando, espérate, ten paciencia. Y tuve paciencia. Y hasta que Él me permitió llamar a la compañía, fue que sucedió lo que sucedió. Y empecé a trabajar de nuevo, gloria a Dios, porque ya estaba cansado de estar en casa. Pero todo tiene un diseño de Dios, un diseño personal para cada uno de nosotros. Pero tú no vas a saber qué es lo que Dios tiene para ti si no perteneces a su rebaño, si no lo recibes como tu Salvador, si no caminas por fe. Si no tienes esa relación con Él, ¿cómo vas a escuchar su voz? Yo porque tengo una relación con Él, por eso es que yo escucho su voz. Cuando Él me llama, yo voy. Cuando yo hablo con Él, Él me contesta en mis oraciones. Me contesta a través de las acciones, de las obras que Él hace, que me quedo yo a veces hasta sorprendido cómo trabaja Dios. ¿Por qué? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo soy conocido por Dios personalmente. Él es mi papá, Jesús es mi Salvador y tengo el Espíritu Santo viviendo en mí. ¿Ok? Ellos me conocen y yo los conozco a ellos. Dice el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escucha, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero anteriormente me encanta que dice, yo les doy vida. No simple una vida regular, sino que una vida eterna. Esto es lo que separa a Jesús de cualquier otra persona que ha existido en la historia de este mundo. Porque Él dice, yo doy vida eterna. Ninguna otra religión que fue fundada por un hombre te ha dicho eso. Es más, todas las religiones quieren que hagas buenas obras para tratar y ojalá puedas alcanzar salvación. Por eso, como los musulmanes practican lo que se le llama Ramadán, que dedican un mes completo, si me acuerdo bien, es octubre, para tratar de hacer buenas obras y se la pasan ayunando. ¿Por qué? Porque quieren que el balance esté en favor de ellos. Porque a través del año están haciendo pecado, maldades y están así. ¿Okay? Y en un mes tratan de balancear. Y ojalá hagan buenas suficientes obras. Pero te voy a decir, el cristiano no vive así.
El cristiano tiene la garantía de la vida eterna por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Las obras que yo hago vienen por la fe que tengo en Él. Por lo que Él ha hecho en mi vida, yo hago mis obras. Yo no hago las obras para obtener vida eterna. Yo la vida eterna la tengo garantizada porque Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, no necesito hacer buenas obras para obtener mi salvación. Ya la tengo garantizada. Jesús, siendo el redentor del pecador, la garantiza porque Él es Dios. Nadie más puede decir eso más que Jesús. Ahora, esta palabra arrebatar en el griego es la palabra harpazo y su significado es cargar o quitar a la fuerza. Hay que recordar que Cristo está hablando acerca de los creyentes, ¿ok? ¿Me entienden? Y no de los falsos. Estos son los creyentes falsos, los que van a la iglesia, nomás se sientan cada domingo, pero su corazón nunca pertenece a Dios, nomás van a calentar el asiento, porque piensan que si se sientan cada domingo en un estudio bíblico, que eso es suficiente, pero no, eso no es suficiente, nomás estás calentando el asiento y es todo, tu corazón no le pertenece a Dios, por eso los puedes ver cuando estás en la iglesia, que no alaban, están así con las manos cruzadas, mirando alrededor, mirando su reloj, a ver a qué hora se acaba esto. Eso no es amor. Eso nos demuestra que no perteneces a Cristo. El creyente permanece en Cristo diariamente. Desde el momento en que se levanta hasta la noche, permanecemos en el Señor. Pero el falso es como el perro que regresa a su vómito o el cerdo que regresa al lodo después de ser lavado. ¿Verdad? Esto lo vemos en 2 Pedro 2, 20, 22. Entonces la oveja después de ser limpiada sigue a su pastor. Yo estaba sucio, manchado por el pecado, pero Jesús me lavó, me redimió y ahora tengo vida eterna en Él. Y Él me guía a los pasos, a los pastos verdes. Para mí es una alegría saber que Él me da vida eterna. Saber que yo no tengo que trabajar para cumplir eso, para recibir eso, para ganarme eso. Nosotros primeramente como cristianos tenemos vida eterna y es incondicional, no condicional. Que no hay ningún pecado que yo haga que no me arrepiento, que Dios no me perdona. Segundo, esta vida es un regalo de Dios, no es algo que tú puedas ganar o obtener a través, como te digo, de las obras. Y lo tercero es esto, que si tienes vida en Él y por Él, entonces no la puedes perder por tus malas obras, porque Jesús dijo que sus ovejas no perecerán. Pero si tienes un deber, ¿qué entiende esto? Tienes un deber de confesar tu pecado y voltear de ellos, voltear de tu pecado a lo bueno de Dios. Pero no solo voltear, sino que también predicar el evangelio a los que no son del rebaño del Señor. Así como lo hicieron conmigo cuando yo no pertenecía a Cristo. Me predicaron el evangelio. Yo rechacé el evangelio por mucho tiempo, yo no lo quería escuchar. Yo quería vivir mi vida pecaminosa en las drogas, en el alcohol, en las calles. Pero llegó el día en que entregué mi corazón a Cristo y acepté lo que Él me ofrecía. Y cuando vine a Cristo dejé todo atrás. Mi vida cambió. Fui sanado completamente. Y ahora lo sigo. Camino con Él diariamente. ¿Por qué? Porque Él es mayor a todos. No hay nadie como Cristo Jesús. Nadie. Muchos se quieren comparar, pero Él es sin igual. Dice el versículo 30, el Padre y yo uno somos.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearlo. Escucha, dijo Jesús, el Padre y yo uno somos. La palabra uno no sugiere que el Padre y el Hijo son personas idénticos, sino que son uno en esencia, en espíritu, en pensamiento. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Tanto el Padre como el Hijo están comprometidos en la perfecta perfección y conservación de las ovejas de Jesús. Los dos trabajan para lo mismo, para preservar, para proteger, para conservar a las ovejas de un Cristo. A mí me encanta que yo pertenezco a Él. Así como ellos tomaron piedras para arrojárselas al Señor, también a mí me han dicho groserías. Me han rechazado, pero ¿sabes qué? Eso no significa que voy a parar. Eso no significa que porque me amenazan voy a callar. No, sin embargo, si me amenazan voy a predicar más. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando estoy predicando el enemigo va a venir en contra de mí. Y cuando hay oposición es porque estoy haciendo la obra de Dios. Si no tengo oposición en mi vida del enemigo, entonces ¿qué? Pertenezco al enemigo. Porque el enemigo, Satanás, no molesta a los que ya pertenecen a él. Él viene en contra de los que pertenecen a Cristo, de los que pertenecen al rebaño del Señor, los que predican el evangelio de la salvación. Él viene en contra de todo aquel que desea salvar almas del infierno y llevarlos al cielo. Como yo deseo que muchos tengan su nombre escrito en el libro de la vida, para que el día, cuando el Señor venga por su iglesia, nos vayamos inmediatamente con Él. Y seamos uno con Él en el cielo. Ese es mi deseo. Que todos los que escuchan este mensaje reciban a Jesús como su Salvador. Y sean salvos. Y sean parte del rebaño del Señor. Dice el versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Anteriormente leímos como Jesús había hablado sobre los que son sus ovejas durante la fiesta que se había celebrado a través de los últimos 3 capítulos. Pero ahora han pasado, como les dije, meses, desde octubre hasta diciembre, y vemos como ellos no cambian, siempre persiguiendo al Señor, siempre trayendo la oposición contra Él. Y saben, cuando estaba haciendo este estudio me puse a pensar en Martín Luther. Si nunca has escuchado de Martín Luther era un sacerdote alemán. Y Martín Luther tenía un deseo, que toda la nación alemana pudiera leer la Biblia en su lenguaje. Entonces él se dedicó a traducir la Biblia del latín a su lenguaje en alemán. Y cuando la cumplió, fue perseguido, fue arrestado. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos no querían que la gente leyera la Biblia ellos mismos, porque era un modo de controlar a la gente. Pero sabes, Dios quiere darte la libertad, quiere poner tu corazón y tu espíritu en libertad, y Él quiere que tú leas su palabra y que aprendas a través de ella, que puedas crecer, que puedas madurar en el conocimiento de quién es Jesús. Porque la reacción de los religiosos fue que levantar piedras, y esto fue porque Jesús dijo, yo les doy la vida eterna. Al decir esto, para ellos fue anátema.
porque solo quien da vida eterna, Dios. ¿Y qué dijeron? Tú siendo un hombre te haces Dios. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Ellos dicen que es blasfemia lo que él acaba de decir, ¿verdad? Pero tú has escuchado de un hombre que hace milagros como los de Jesús. ¿Has escuchado de un hombre que alimentó a 5,000 personas con unos pescados y unos panes, como leemos en Marcos 6, 30 al 44? ¿Has escuchado de un hombre paralítico que se ha sanado y que camine, como leemos en Juan 5, 9? ¿O el hombre ciego, como les dije, que recibió su vista en Juan 9, 6, 11? ¿Cuántos hombres conoces tú que pueden hacer ese milagro? Yo no conozco ninguno, pero él lo ha hecho. Pero ellos usan la excusa de que por blasfemia lo van a apedrear, por hacerse pasar como Dios cuando era Dios desde nacimiento. Dicen que él debe morir. Según la creencia de los judíos, la blasfemia tenía que ser castigada con la muerte. Esto lo vemos en Levíticos 24, 16, Números 15, 30 y Deuteronomio 21 al 22. Pero ellos, quiero que entiendan esto. Antes que le hicieran esta pregunta a Jesús, ellos ya tuvieron esta conversación. Si podemos causar que el día que Él es Dios, podemos matarlo, podemos apedrarlo. Esa será nuestra excusa. Todo era un plan desde el principio. ¿Y quién puso esta idea en su mente? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quería que Jesús muriera antes de ir a la cruz. ¿Por qué? Porque él quería que nadie fuera salvo a través del sufrimiento de la cruz de Jesús, donde derramaría su sangre preciosa para lavarnos a nosotros de nuestra iniquidad, de nuestro pecado y traernos a la salvación. Satanás no quería que nadie se salvara y hasta ahora no quiere que nadie se salve. Eso es lo que tenemos que entender. Pero no solo eso, entiende esto, los hombres que estamos leyendo, estos líderes religiosos se ganaban su vivienda de hacer las cosas de Dios. Cuando iban al templo y la gente les daba una porción de la comida o les daba una porción del dinero, las ofrendas, de eso vivían ellos. Entonces lo que Jesús está haciendo es como que está invadiendo su territorio de ellos y está quitándole el corazón a la gente de ellos y que se los pongan en Dios simplemente. Te voy a decir una pregunta. A mí me han preguntado, me han dicho que si me gano yo mi vivienda de la iglesia. No, yo no. Yo lo que hago, lo hago porque Dios me lo ha pedido que lo haga. Si el Señor quiere que me dedicara a pastorear 24 horas al día, entonces Él me abrirá las puertas. Él me las va a abrir. Pero yo dependo de lo que Él me da. No busco el dinero. Busco su amor, su gracia y su compasión. Pero si un pastor se le paga por hacer la obra de Dios, por predicar el evangelio, por ir a visitar a los ancianos, por ir a visitar al enfermo, por hacer los servicios de los difuntos, por los bautizos, todo lo que viene con el título de pastorear una iglesia, ese hombre que es verdaderamente fiel al Señor se merece su pago. Claro que sí. Pero que no sea ese su enfoque. Que el enfoque sea siempre la iglesia y el bienestar de los hijos de Dios. Y continuamos, dice versículo 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy.
Ahora, la diferencia en tu Biblia y la mía, puedes ver que la letra dioses no está con una D mayúscula, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque el único que merece el título de Dios con una letra mayúscula es Dios. Dioses hay millones. Nomás mira a los hindús tienen 3 millones de dioses. Pero nosotros tenemos un Dios altísimo, un Dios todopoderoso, un Dios santificado, un Dios salvador, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios que nos llena de su amor, un Dios que murió en la cruz por nosotros, un Dios que nos salvó del infierno y un Dios que nos ha puesto y nos ha plantado en tierra firme, que es su palabra. Cuando dice Jesús que está escrito, él está citando el Salmo 82:6. Es lo que él está haciendo. Pero mira lo que dice el versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Jesús está haciendo esa referencia a quién? A él mismo. Él dice, el Padre me santificó y el Padre me envió. ¿De dónde lo mandó? Del cielo. Del reino celestial lo mandó ¿a qué? A venir al mundo, a predicar el evangelio y a traer la salvación para todo el pecaminoso. Para que todo aquel que camina en la oscuridad pueda tener vida eterna. Para eso Él vino, para darnos la salvación, para santificar al hombre que estaba caído, a la mujer que estaba en adulterio, para salvar al alcohólico, a la prostituta, a los que viven en fornicación, a los que tienen muchos dioses. Para eso lo mandó al mundo, para que por él podamos ser salvos, para que el poder de Jesús nos haga hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Cuando tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, cuando tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, cuando Él es tu Señor, tu Rey, tu todo, tú eres hecho hijo de Dios. Piénsalo. Tú puedes decir ahora Abba, que significa Padre. Puedes decir Padre a Dios. Padre, escucha mi oración. No necesitas ningún intermediador. A nadie más que tú mismo puedes ir directamente al Padre en tus rodillas, en tu sofá, en tu cuarto, en tu closet, en tu carro, a solitas, y decir, Padre, escúchame. Y cuando tú vienes a Él, sinceramente, buscando su voluntad, y como te dije que me dijo a mí, que tuviera mucha paciencia, es cuando escuchas del Padre, es cuando escuchas de Jesús, es cuando escuchas al Espíritu Santo hablándote. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Si no eres hijo de Dios, no tienes una relación personal con Cristo Jesús como tu Salvador. Si no eres hecho hijo de Dios, no perteneces a la familia de Dios. Eso no te lo digo yo, te lo dice Jesús, te lo dicen las Escrituras. Para eso Él vino, para hacerte hijo de Dios, para hacerte parte de la familia celestial de Dios. ¿Por qué? Porque como les he dicho, la religión no salva a nadie. Las buenas obras no salvan a nadie.
Solo Jesús salva, nadie más. No hay otro que puede salvarte más que Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue santificado y enviado para la salvación del pecaminoso. Dice el versículo 37, si no hago las obras de ¿quién? De mi Padre, no me creas. Pero si las hago, aunque no me creas a mí, creed a las obras, para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, una vez más, Él les llama la atención a ¿qué? A sus obras. Las obras que Jesús ha hecho es la evidencia de que Dios está con Él y que Él está con Dios. Las evidencias deberían de ser suficientes para que uno crea, como lo hizo la gente común. Creer, recibir y aceptar lo que estás viendo. Desafortunadamente muchos, aunque Dios haga milagros en sus vidas, no creen. Yo conozco varias gente así, que me han pedido, ay Señor, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Pero cuando les digo, entrega tu corazón a Cristo, eso sí que no puedo hacer. Porque no creen. Porque aman a la vida que viven. Porque hablan en el mundo más que a Dios. A mí me dicen, los que me conocían antes como eran, ¿qué te pasó? Y les digo, Jesús vino a mi vida. Jesús me tocó, Jesús me sanó y puso su espíritu en mi vida. Y créeme que no creen. Hasta me han dicho que estoy loco. Pero yo reconozco el Salvador del mundo. Porque sus obras, la obra del cambio que vino a mi vida fue suficiente para causarme que yo escuchara lo que Él quería decirme. Y vamos a cerrar aquí, dice, intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. ¿Qué fue lo que causó que la gente creyera? Primero escucharon el mensaje y segundo vieron las obras. Para mí, yo les digo, no es que quiera hablar mal de ninguna religión, pero para mí lo más triste que yo he visto es como la religión puede cegar al humano, al hombre o a la mujer. Puede cegarlos en creer que solo haciendo ciertas cosas, ciertos ritos, te puede salvar. Pero la verdad es que no. Porque solo Jesús salva. Sus milagros son suficientes para convencer a la gente común. Nuestro Señor Jesús se les escapó, ¿verdad? Y de aquí se fue ya una vez más a esta región de Jordán. Se fue de Jerusalén y no regresará a Jerusalén hasta la Pascua, cuando será arrestado y crucificado para nuestra salvación. Pero lo más interesante para mí es que la gente que busca verdaderamente a Dios siguen viniendo, siguen yendo al río, lo buscan donde sea que ande. ¿Para qué? Para escuchar la palabra que Él tiene. Porque su palabra es restauración para el corazón. Nos da ánimo, nos fortalece, te levanta cuando te sientes caído, cuando te sientes derrotado. Su palabra te fortalece, te sana, te da ánimo.
Por eso es que la gente lo va a buscar. Y aunque en esta temporada es frío, ellos no les importa si el agua está fría. Ellos van y son bautizados por Jesús. Yo me admiro porque hay mucha gente que nomás quiere ser bautizado en el verano, cuando está 110 afuera. ¿Saben? Mi suegra, antes de irse con el Señor, cuando ella recibió a Cristo, ella inmediatamente quería ser bautizada. Y fue bautizada en agua fría. No le importó. Ella quería ser bautizada. No le importó el clima. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a su vida. Por eso. Y el lugar donde está bautizando a Jesús y predicando la palabra es la región donde Juan había bautizado. Y eso lo vemos en Juan 1:29, donde dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién más ha dicho esto? De nadie más que solo de Jesús. Y como les digo, aquí permanecerá predicando la salvación para todos los que crean que Él es el Salvador desde diciembre hasta abril, cuando será arrestado y crucificado. Pero deja decirte, así como cerramos el versículo 42 donde dice: y muchos creyeron en Él allí. Ese es mi deseo, de que ustedes también crean en Él, que pongan su fe y su confianza en Él, que crean que Jesús es suficiente para salvarlos de todo su pecado, que crean que Jesús es suficiente para traerte la felicidad que buscas en tu vida, que creas que Jesús es suficiente para cumplir todas las promesas que Él tiene para ti. Eso es lo que ustedes necesitan aceptar en su corazón y creer, que Él es más que suficiente. ¿Ok? Si tú nunca has recibido a Cristo Jesús y lo deseas hacer ahora, ora conmigo. Repite estas palabras simples que te voy a dar, pero dilas con un corazón sincero y rendido al Señor. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia. Y Señor, te ruego que perdones mis pecados. Te imploro, Señor, que me salves de las llamas del infierno, que me hagas parte de tu rebaño, que pueda ser de este día en adelante tu hijo, tu hija, que desde día en adelante Jesús sea mi Salvador y mi Redentor por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por mí. Señor, lléname de tu Espíritu y fortalece mi alma para que pueda, Señor, caminar contigo. Gracias por aceptarme como tu hijo y por perdonar mis pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú has orado eso, bienvenido a la familia de Dios. Es mucha alegría que ustedes puedan caminar con Cristo. Créanme que no se van a arrepentir. 20 años después yo no me arrepiento. Ya voy a cumplir los 20 años. En un mes cumplo 20 años con el Señor casi. ¡Wow! ¿Quién iba a pensarlo? Yo no. Nunca pensaría que iba a caminar con Cristo por 20 años. Pero aquí estoy. Él vino a mi vida. Él cambió mi vida. Él me restauró y me sanó. Y sanó no solo a mí, sino mi matrimonio y la relación con mi esposa y con mis hijos. Así es que si tú estás en una situación difícil, confía en Cristo. Pon tu fe en el Señor y mira el milagro que Él puede hacer por ti, ¿ok? Bueno, oremos. Padre, venimos una vez más ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, te pedimos que perdones una vez más, Señor, nuestros pecados y que podamos, Señor, continuando caminando contigo fielmente, Señor. Así como Enoc caminó contigo 300 años, Señor, así queremos caminar fielmente, en obediencia, Señor. Caminando, Señor, por amor y con amor que tenemos en ti. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Y feliz Navidad a todos. Bueno, ahí nos vemos. Adiós.